Mis padres presentaron una demanda insistiendo en dársela a mi hermana, pero gané el juicio y corté toda relación. Después de mudarme, mi conexión con mi familia se deterioró aún más. Emprendieron acciones legales después de ver la casa que había comprado y exigieron que se le adjudicara la casa a mi hermana. Quedaron con una deuda de $12,000 después de perder la demanda. He estado pensando en esto por un tiempo y me pregunto si necesito ayuda. Puede que simplemente esté tratando de comunicar cómo me siento, pero he estado pensando en esto por un tiempo y me pregunto si necesito ayuda. Puede que simplemente esté tratando de comunicar lo que siento, pero siempre me he sentido no amado en mi familia. A pesar de ser 5 años menor que yo, mi hermana Margaret y yo nunca nos llevamos bien. Todo parecía peor después de su nacimiento. Cuando era niña tenía la impresión de que ella era el centro del universo de mis padres. Me veían como una persona más a su alrededor, que era el niño de oro. Puede que esté exagerando, pero es obvio que algo andaba mal cuando miro hacia atrás. Por ejemplo, Margaret recibió una PS5 nueva y completamente configurada, que yo había deseado para la Navidad del año pasado. Solo tenía un par de calcetines blancos básicos que compré en Walmart. Fueron el único regalo que recibí debajo del árbol de Navidad, pero eso realmente no importa. Margaret estaba seleccionando regalos como un animalito buscando juguetes mientras la familia estaba reunida, y había sonrisas por todas partes. Todos en la casa estaban emocionados por ella durante este tiempo. En mis manos había un regalo modestamente envuelto. Me senté allí con calcetines nuevos, tratando de sonreír mientras todos los demás miraban hacia otro lado. Sorprendentemente, este no fue un incidente único, así ha sido siempre mi vida. Mis familiares ni siquiera recuerdan mi cumpleaños, no lo habían celebrado desde que tenía 10 años. Ya se ha olvidado, y el año pasado lo celebré en privado con mis compañeros de la universidad sin recibir ninguna felicitación de mis padres por correo electrónico, llamada telefónica o palabras de felicitación. Por otro lado, los cumpleaños de Margaret siempre son un gran acontecimiento. El año pasado, cuando cumplió 16 años, mis padres organizaron una fiesta lujosa. Estaban todos invitados familiares y amigos, y sorprendentemente, se instaló un trampolín con animadores y magos llamados. La casa se llenó de decoraciones y todo fue atendido profesionalmente. Fue como un festival. Sin embargo, ni siquiera me invitaron a su fiesta de cumpleaños, y no supe este hecho hasta el día anterior. Cuando les pregunté a mis padres, dijeron explícitamente que no querían que participara. Para ser honesto, en ese momento estaba abrumado con mis estudios. Ese día simplemente salí con amigos, concentrándome en distraerme de la situación. Aún así, incluso cuando compartía tiempo con mi familia, sentía como si realmente no fuera parte de la casa y no podía librarme de la soledad. Pero a medida que se acercaba mi cumpleaños este año, surgió una leve esperanza de que tal vez algo pudiera cambiar. Había dejado de esperar mucho, pero pensé que tal vez reconocerían mi existencia. Sin embargo, no hubo ningún cambio. El gasto de datos con mis amigos de la universidad volvió. Organizaron una pequeña pero divertida fiesta en el dormitorio. Fue un buen momento, pero fue diferente a estar en familia. Un cumpleaños, aunque sea pequeño, debe celebrarse en familia. Los cumpleaños de Margaret siempre me hicieron tomar conciencia de lo que me estaba perdiendo. Recuerdo que cuando cumplió 10 años, mis padres decoraron toda la casa con temas de aventuras piratas. Desde mi 10º cumpleaños agradecí tener pizza. El dolor no es solo por tener menos presencia o partidos, es por sentirse desapercibido y desvalorizado, y que así será siempre. Siempre mantuve buenas notas, no me metí en problemas y traté de hacer lo que me pedían, pero me di cuenta de que no era importante. Margaret siempre fue una persona que atraía a los demás hacia ella. Ella era sociable y buena en los deportes, poseía cualidades completamente diferentes a las mías, y mis padres se sintieron muy felices cuando ella nació. Recuerdo la emoción cuando nació Margaret. Me imaginé que nos convertiríamos en mejores amigos, jugaríamos videojuegos y nos llevaríamos como en las películas. Pero rápidamente quedó claro que Margaret tenía poco interés en mí. Disfrutaba de los deportes con sus amigos y siempre llamaba la atención. Sentí como si me estuvieran olvidando por completo. A medida que crecí, comencé a albergar resentimiento hacia ella. Al principio me dije que no era culpa suya, pero ella estaba empezando a comprender el alcance de su influencia. Mis padres nunca la culparon de nada. Siempre fui el culpable, incluso cuando ella cometía errores. Mis padres simplemente se reirían de ello. Cuando Margaret rompió el televisor, me culpó a mí. Sus amigos habían terminado y, de alguna manera, el televisor se cayó de su soporte, casi rompiéndose por completo. Cuando mis padres regresaron, Margaret me señaló y me acusó de causarlo. Ni siquiera estaba en casa en ese momento, pero mis padres le creyeron, me castigaron durante un mes y me quitaron el teléfono. Me trataron como a un criminal. Después de eso, me retiré a mi propio mundo y pasé la mayor parte del tiempo en mi habitación o en casa de amigos. Quería desesperadamente irme de casa, pero cada regreso me recordaba lo inútil que me sentía. Mi habitación
habitación era un espacio pequeño y sofocante, en marcado contraste con la habitación de Margaret, que rebosaba de los últimos aparatos electrónicos y carteles de sus equipos deportivos favoritos. Ella parecía tener su propio pequeño imperio, y yo me sentía como una sombra invisible. Mi cumpleaños número 18 fue inolvidable. Tenía una ligera esperanza de que pudiera marcar un nuevo comienzo como adulto, pero me decepcionó. Esa mañana empezó como cualquier otra. Mi madre estaba ocupada en la cocina. Mi padre estaba absorto leyendo el periódico y Margaret absorta en su nueva Xbox. No hubo felicitaciones, ni presencia, ni siquiera una palabra para agradecer mi cumpleaños. Me sentí completamente ignorada en esta casa. En ese momento me di cuenta de que nada cambiaría. Solo Margaret recibió un trato especial. Ella nos había quitado todo el amor y la atención de mí y de nuestros padres. No sé si ella estaba consciente de este hecho, pero no lo convirtió en un problema con sus acciones. Llegué a odiarla más. Tomé las medidas necesarias. Es decir, me distancié de mis padres y arreglé mi vida para no tener que presenciar el descarado favoritismo de mi hermana Margaret. Ser descuidado por mi familia me estaba agotando internamente. Por eso elegí evitar el contacto con ellos. Me mudé lo antes posible y comencé a vivir con amigos de la universidad. Honestamente, había una sensación de alivio, como si hubiera sido liberado. Pero tenía que ganarme la vida. Comencé a trabajar como autónomo utilizando mi talento en diseño gráfico. Al principio era simplemente para mantenerme, pero poco a poco conseguí más trabajo. Recibí mejores evaluaciones y me involucré en proyectos más grandes. Trabajé incansablemente hasta altas horas de la noche y los fines de semana. Estaba decidido a construir mi éxito independientemente de mis lazos familiares. Luego, a la edad de 24 años, se me presentó una maravillosa oportunidad. Fue conocer a una persona llamada Todd. Tenía todas las cualidades que buscaba y era el socio ideal. Era inteligente, ambicioso y tenía un corazón generoso. También trabajaba como autónomo, específicamente gestionando redes sociales para pequeñas y medianas empresas. Nos llevamos bien de inmediato y comenzamos a colaborar en varios proyectos. Nos apoyamos mutuamente y crecimos en nuestros respectivos campos. De hecho, él fue la primera persona que me hizo sentir que no era solo parte del fondo. Él realmente me entendió y me amó, no por lo que podía hacer por él, sino por lo que yo era. Su cuidado no fue por obligación, sino por sentimientos genuinos. A medida que nuestra carrera se estabilizó, comenzamos a soñar juntos con futuros más grandes. Después de salir durante un año, nos mudamos a vivir juntos. Las cosas progresaron sin problemas. Hicimos un plan audaz para echar mano de nuestros ahorros y comprar una casa. No buscábamos una casa cualquiera, sino algo especial. Después de una larga búsqueda, encontramos una enorme casa de 3 pisos en los suburbios. Fue más caro de lo que esperábamos, pero logramos pagarlo con nuestros ingresos combinados. Estábamos muy felices. Fue realmente nuestro sueño, el resultado de nuestros esfuerzos conjuntos. Firmamos el contrato y nos convertimos en propietarios oficiales. 3 días después, comenzaron los verdaderos problemas. 3 días después de mudarnos, recibí una llamada de mi familia. Al principio, ni siquiera tenía ganas de responder desde que me mudé. Apenas habíamos hablado y yo había evitado las conversaciones porque eran incómodas, pero las llamadas seguían llegando de manera persistente. Entonces finalmente respondí, y por alguna razón dijeron: «Llegamos a la ciudad y queremos pasar por tu nuevo hogar». Estaba en conflicto, pero acepté su visita. Debería haber sido más exigente. Pensé que era mejor terminar la visita de una vez, en lugar de evitarlas indefinidamente. Unas horas más tarde, mis padres y Margaret, junto con un hombre que nunca había conocido antes, aparecieron en la entrada de nuestra nueva casa. A partir de aquí, las cosas se volvieron aún más extrañas. Margaret tenía muchos favoritos. El hombre que trajo era su prometido Isaac, y Margaret estaba embarazada. Sí, Margaret pronto sería madre. Ni una sola persona me había dicho que mi hermana estaba comprometida, y mucho menos que estaba esperando un hijo. Eso fue una llamada de atención para mí. Incluso antes de entrar a casa, mi padre empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos. «Oh, ¿entonces esta es la casa que compraste? No pensé que pudieras permitirte algo como esto», dijo, de una manera que parecía menospreciarme. Pero no dejé que eso me molestara. No estaba de humor para discutir. Cuando entraron en la casa, la atmósfera se volvió aún más incómoda. Mi madre trató de hablar con Todd, pero él me envió algo extraño y me preguntó qué estaba pasando aquí. En ese momento, mi padre y Margaret estaban susurrando, e Isaac estaba actuando como si la casa le perteneciera. Entonces, de repente, el padre hizo una declaración inesperada y comenzó a hablar con decisión. «Creo que tiene sentido que Margaret e Isaac se muden aquí, para construir su familia y hacer espacio para el bebé». Me quedé tan atónito por sus palabras que me quedé sin palabras. Solo podía mirar. «Este lugar es demasiado grande para ti y para Todd». Mi padre continuó, ignorando lo molesto que estaba. «Margaret e Isaac realmente necesitan un lugar tan grande como este para criar a un niño». No podía creer lo que oía. Mi padre me miró.
directamente a los ojos, y lo que dijo a continuación me hizo sentir indignada. Esto no es una broma. Es hora de que te hagas a un lado. Deberías renunciar a lo que tu hermana necesita. La familia debería ser lo primero, y ella está formando una nueva familia. Tú y Todd podéis encontrar un lugar más pequeño. Esta casa es más adecuada para ellos. Estaba devastada. Años de resentimiento de repente se desbordaron. Esta casa es de Todd y mía. Compramos esta casa y está a nuestro nombre. Nadie más puede tomar decisiones por nosotros. Margaret luego intervino con una mirada engreída. Espera un minuto. No veo por qué necesitas un lugar tan grande. A diferencia de ti, tenemos un hijo. Ese no es el tema. Estallé de ira. El problema es que estás reclamando lo que es mío como tuyo y tratando de quitármelo. He vivido una vida reprimida durante demasiado tiempo. No puedo soportarlo más. En ese momento mi padre se puso muy agresivo. Se puso de pie, hinchó el pecho y me reprendió con prepotencia. Deberías estar agradecido, dijo. Es vergonzoso vivir en una casa que está más allá de tus posibilidades. Si se la das a Margaret, ella no tendrá que sentirse así, ¿verdad? Además, no exigen las llaves. Solo están preguntando. Te guste o no, es inevitable que esta casa se convierta en la de Margaret. En ese momento mi ira finalmente estalló. Incapaz de comprender lo que estaba pasando, me lancé hacia mi padre y lo inmovilicé contra la pared. ¡Sal de esto! En este momento grité. Todd trató de calmarnos, pero no pude parar. Años de ira estallaron de repente. Mi padre retrocedió y, sin darnos cuenta, estábamos peleando y gritándonos. Y Margaret gritaban. Isaac estaba haciendo una llamada telefónica frenéticamente en la esquina. La pelea no se detuvo hasta que llegó la policía. Debe haber sido Isaac quien llamó a la policía. La situación se salió de control y nos separaron. Esposó a mi padre y nos llevó al coche de la policía. Nunca pensé que llegaría a esto. Nunca esperé que mi padre intentara quitarme la casa, y como resultado, el daño ya era grave. Mi familia quedó irreparablemente destrozada, pero aún no había terminado. Las cosas empeoraron aún más. Mi padre astutamente decidió demandarme por la casa, argumentando que Margaret e Isaac la necesitaban más que yo, exigiendo que se la entregara. De hecho, llevó el asunto a los tribunales. No pude ocultar mi sorpresa ante sus audaces acciones, así que acudimos a los tribunales. Contraté a un abogado y reuní todos los documentos que demostraban que la casa estaba registrada a mi nombre, preparándome para la batalla más crucial de mi vida. Sin embargo, tenía algo escondido. Había rastros de abuso mental y psicológico que había sufrido a lo largo de los años y tenía la intención de revelarlos. Reuní pruebas, correos electrónicos, mensajes de texto e incluso se reunieron testigos para testificar, incluidos amigos que habían observado el comportamiento de mis padres hacia mí a lo largo de los años. Llevamos todo esto a los tribunales. Mi abogado enfatizó no solo que la casa me pertenecía, sino también que en el pasado fui víctima de negligencia y abuso psicológico. El juicio duró varios meses y mi padre utilizó diversas tácticas para degradarme. Se presentó a sí mismo como un padre amoroso, que hacía todo lo posible por la familia. Mientras tanto, Margaret e Isaac se hicieron las víctimas, alegando que necesitaban la casa para su bebé y condenando por no renunciar a ella como egoísta. Sin embargo, no tuvieron éxito. Cuando finalmente se anunció el veredicto, me sentí aliviado de una enorme carga. El tribunal falló a mi favor y además ordenó a mi padre pagar $120,000 en concepto de daños y perjuicios por el abuso mental y psicológico. Por primera vez en mi vida, sentí que se hizo justicia cuando alguien defendió mis derechos. Tras la sentencia, decidí cortar por completo el contacto con mis padres y con Margaret. Ya no podía soportar la manipulación, las falsedades y el favoritismo injusto. Junto con Todd, finalmente hicimos la casa verdaderamente nuestra y comenzamos a construir una nueva vida, aunque las cicatrices del pasado no habían sanado por completo. Incluso ahora, mientras escribo esto, es increíble pensar cuánto intentaron engañarme mis padres. Margaret alguna vez fue la hija menor favorita, pero esa situación ha cambiado. Han pasado unos 3 años desde entonces. Antes de continuar con esta historia, déjame contarte sobre nuestra boda, que tuvo lugar hace 3 años. Fue el día más feliz de mi vida y la mejor decisión que he tomado. Habiendo superado complejos problemas familiares, Todd siguió siendo mi firme apoyo. Después de la batalla judicial con mi padre, se confirmó que Todd era la única persona en la que realmente podía confiar. Tuvimos una pequeña ceremonia íntima solo con los amigos y familiares cercanos de Todd, sin invitar a mis padres, mi hermana ni ningún otro miembro de la familia. La manipulación, el abuso y el posterior litigio al que me habían sometido eran incomprensibles. No quería que su comportamiento tóxico arruinara el día de mi boda, ya que me había dado cuenta plenamente de su verdadera naturaleza. Sin embargo, unos días después de la boda, recibí un correo electrónico largo y estimulante de mi madre, en el que expresaba lo dolida que estaba por no haber sido invitada. Cómo se enteró aún no está claro. Mi padre no intentó contactarme, lo cual estuvo bien para mí, pero Margaret parecía haber perdido el control. Esto era predecible. Margaret siempre había sido la niña de oro, esforzándose constantemente por complacer a nuestros padres.
Ella nunca aceptó la responsabilidad de su vida, siempre echando la culpa de sus errores a los demás. Aunque la decisión favorable del tribunal y el pago ordenado de $120,000 a mí afectaron las finanzas de mis padres, no los llevaron a la quiebra, pero su flexibilidad financiera se redujo significativamente. Mimada durante toda su vida, Margaret no pudo soportar esta nueva realidad. Ella creía que tenía derecho a heredar la casa de mi padre, pero no podía hacerlo realidad. Ella creía que tenía derecho a heredar la casa de mi padre, pero no podía hacerlo realidad. Sus exigencias de una gran suma de dinero fueron solo el comienzo de sus decepciones. Su prometido, Isaac, la abandonó unos meses después del juicio. Según se informa, Margaret tuvo un aborto espontáneo debido al estrés mental. Todo parecía mi culpa. La secuencia de los acontecimientos, mi padre perdiendo el pleito, enfrentando dificultades financieras, un Isaac dejando a Margaret, parecía ser culpa mía. Luego, la situación cambió por completo un mes después de nuestro matrimonio. Mientras Todd y yo nos adaptábamos a nuestra nueva vida, disfrutamos de la paz de estar libres de la toxicidad familiar. Un día decidimos dar un paseo por nuestro barrio. Mientras paseamos por las tranquilas calles, respiramos el aire fresco que refresca nuestro espíritu. Se suponía que sería un día normal. Habíamos caminado aproximadamente media cuadra cuando nos encontramos con Margaret. Ella estaba parada en la esquina, mirándome fijamente, con los ojos llenos de ira. Mi corazón se congeló en un instante. No la había visto desde el juicio, y no podía entender por qué aparecía de repente cerca de mí. Confundido, grité: «¿Qué haces aquí?». Antes de que pudiera comprender la situación, me atacó con una barra de hierro, aparentemente tomada de un sitio de construcción. Intenté retirarme gritando, pero ella era demasiado rápida. Movió la varilla y golpeó mi abdomen antes de que pudiera reaccionar. El dolor me atravesó instantáneamente, agudo como si mis costillas estuvieran envueltas en llamas. Me incliné, jadeando por respirar, pero el ataque de Margaret aún no había terminado. Volvió a bajar la varilla, esta vez apuntando a mis pies. La vara golpeó mi espinilla izquierda con un sonido repugnante y cada semana me desplomaba en la acera. «Arruinaste mi vida». Margaret siguió gritando, temblando de ira. «Todo es culpa tuya. Tú causaste el colapso financiero de nuestro padre. Es tu culpa que Isaac se haya ido. Todo se rompió por tu culpa». Logré levantarme y tratar de defenderme, pero mi cuerpo no se movía adecuadamente. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero poco a poco escuché voces que se hacían más fuertes en la distancia. Hubo gritos de la gente a mi alrededor y pasos corriendo hacia mí. Vi que alguien agarraba a Margaret y la alejaba, pero mi conciencia se estaba desvaneciendo y no podía comprender lo que estaba pasando. Cuando recuperé el conocimiento, estaba en una cama de hospital. Todd estaba sentado a mi lado, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y mi cuerpo gritaba de dolor. «¿Estás bien?», Todd susurró mientras agarraba mi mano con fuerza. Estoy bien, pero estaba lejos de estar bien. Tenía varias costillas rotas, una pierna izquierda fracturada y un brazo derecho roto. El médico me dijo que fue una suerte. Si no hubiera sido por los transeúntes que intervinieron, Margaret podría haberme matado. Tuve que llamar a la policía para detenerla. Margaret fue arrestada en el lugar esposada mientras yo yacía sangrando en la acera. Mi conciencia se desvaneció y quedé aturdido bajo la influencia de analgésicos. Mi cuerpo comenzó a recuperarse lentamente y durante ese tiempo, Todd permaneció a mi lado constantemente. Él manejó todo, incluidos los informes policiales, los trámites del seguro y la contratación de un médico. Abogado en preparación para el próximo juicio. Se programó un juicio porque Margaret enfrentaba cargos graves por agresión con arma y, dada la gravedad de mis heridas, esperaba una sentencia de larga duración. Una vez que estuve consciente y pude comprender la situación, Todd me explicó todo. Después de ser abandonada por Isaac, Margaret sufrió un colapso mental. Cayó en una depresión severa y, según el informe policial, se negó a reconocer sus propios fallos. En lugar de eso, echarme toda la culpa a mí. Margaret, que había esperado afuera de mi casa durante horas y trajo una barra de hierro de un sitio de construcción cercano para atacarme, le dijo a la policía que no se arrepentía de sus acciones. Cuando la policía la interrogó, justificó su comportamiento afirmando que yo había destruido su vida y que simplemente buscaba justicia. Ella realmente creía que yo era la causa de todos los problemas que enfrentó, incluido el abandono de su prometido y los problemas financieros de su padre. Pasé mucho tiempo en el hospital recuperándome de mis fracturas y cada día era doloroso. La fisioterapia en curso, los exámenes médicos implacables y la presión inminente del juicio pesaban mucho sobre mí. No pude caminar durante un periodo prolongado e incluso después de que me dieran el alta del hospital, necesité muletas y apoyo para los brazos por un tiempo. Los médicos me advirtieron que podría llevar meses recuperarme por completo y que existía la posibilidad de que no recuperara completamente mi nivel anterior de función. Meses de tratamiento y recuperación después, comenzó el juicio contra Margaret. Margaret se declaró inocente y se aferró a la creencia
creencia equivocada de que sus acciones estaban absolutamente justificadas. Ella sentía que yo era el culpable de la situación que había influido en sus acciones. Su defensa argumentó que actuó por angustia mental y que una serie de acontecimientos familiares habían desestabilizado su estado mental. Sin embargo, las pruebas presentadas ante el tribunal sugirieron firmemente su culpabilidad. Yo, testigo del incidente, vi el ataque de Margaret contra mí y llamé inmediatamente a la policía. La fiscalía presentó informes médicos detallados de mis lesiones e informes policiales que incluían pruebas del ataque premeditado de Margaret. Estaba claro que había venido a mi casa con la intención de hacerme daño. Sentarme en el tribunal y ver a mi hermana intentar justificar sus acciones contra mí fue más desgarrador que cualquier dificultad que hubiera soportado anteriormente. Durante todo el juicio, ella ni una sola vez miró en mi dirección. Más desgarradora que cualquier dificultad que hubiera soportado anteriormente. Durante todo el juicio, ella ni una sola vez miró en mi dirección. Para ella era como si yo ya no existiera. Pero quizás el momento más desgarrador fue ver a mis padres no solo comparecer ante el tribunal, sino sentarse junto a Margaret, escuchando y asintiendo como si estuvieran de acuerdo cada vez que ella afirmaba que yo había destruido su vida. Sus movimientos de cabeza fueron como un cuchillo, retorciéndose en mi pecho. A pesar de tal traición, todavía eligieron su lado. Parecían creer firmemente que ella era la víctima, y su apoyo hacia ella se mantuvo sin cambios. El juicio duró varias semanas, pero el veredicto estaba casi predeterminado desde el principio. Por el ambiente de la sala y los testimonios, se anticipaba el desenlace. Margaret fue declarada culpable de graves cargos de agresión y finalmente sentenciada a 5 años de prisión. Sería elegible para la libertad condicional en 3 años. Después del proceso legal, sinceramente, ese hecho ya no me importaba. Había aceptado la realidad de no tener familia. A través de esta terrible experiencia, quedó claro que aquellos que se suponía que eran mi familia no eran una verdadera familia en absoluto, pero al menos, en todo, Todd ha sido una presencia invaluable, apoyándome firmemente. Enfrentó cada situación difícil con determinación, siempre apoyándome y brindándome un gran apoyo. Estamos enfocados en avanzar positivamente. Poco a poco, me estoy recuperando tanto física como mentalmente y empiezo a ver un futuro mejor por delante. Poco a poco sigo recibiendo terapia de manera constante para superar el trauma de eventos pasados, pero es un proceso lento y largo. Hay días en los que me siento mejor que el día anterior y puedo apreciar realmente mi progreso. Sin embargo, también hay días desafiantes en los que me cuesta enfrentarme a mí mismo. El reflejo en el espejo se siente completamente diferente de lo que alguna vez fui. No puedo predecir lo que me depara el futuro, pero he decidido apreciar cada día tal como llega. Y ahora, al menos, tengo una idea clara de en quién puedo confiar realmente.